Primera de Timoteo, el capítulo 3. Primera de Timoteo, el capítulo 3. Versículos 3 y 4. Dice la palabra, 4 y 5, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 4 y 5 de Primera de Timoteo 3. Bien, hace unos años atrás había una aerolínea en Uruguay que se llamaba Pluna y era la aerolínea oficial del Estado, pero en el 2012 quebró, se declaró en quiebra y salió completamente del mercado, ¿verdad?, comercial. Y escuchaba justamente allá en Montevideo a uno de los accionistas en un noticiero de esa aerolínea que la razón por la cual quebró esa compañía es por una mala gestión administrativa, porque hubo muchas anomalías en cuanto a la directiva. La empresa como tal era muy buena, pero cuando la directiva comenzó a fracasar, a fallar, la empresa empezó a decaer hasta declararse en quiebra. Y cuando uno llega al aeropuerto ahí en Montevideo, ve todavía la flotilla de aviones de Pluna aquí completamente a la intemperie, ¿verdad? Y ya muchas de ellas, de hecho, han sustraído sus piezas, ¿verdad?, para otras aeronaves, supongo. ¿Qué quiero decir con eso? Que la familia podría ser también como una empresa, en donde hay un gobierno, hay una directiva, hay un orden, y ese orden fue puesto por Dios, en el que el padre, el esposo, es la cabeza y tiene una ayuda, tiene un respaldo competente e idóneo que es la esposa, y los hijos sencillamente son una bendición de Dios, pero ellos tienen la tarea de someterse, de sujetarse a la autoridad establecida en el hogar. Y sabemos que la autoridad viene de parte de Dios. Y quien se opone a la autoridad, a Dios se opone, a Dios resiste, dice ahí en Romanos. Entonces el apóstol Pablo, aquí en Primera de Timoteo 3, hablando acerca del perfil de los ancianos, aborda la temática de la familia, de la casa. Y comienza diciendo ahí en el verso 4, que gobierne bien su casa. Esta instrucción, ¿para quién es? Exactamente, ¿para quién? Para el varón. Para el varón. Porque en el contexto estamos viendo las condiciones de aquellos que postulan al ancianato. La condición, la instrucción es para el varón. Y la tarea del varón, ¿cuál es? Que gobierne bien su casa. La palabra gobernar en el idioma original, que fue el griego, se traduce como estar de pie ante. Estar de pie ante. Para poder conducir, para poder ocupar
ocuparse, para poder guiar, para poder disciplinar, poder ejercer liderazgo en su casa. Entonces, cuando los griegos se referían a gobernar, ellos inmediatamente tenían en su mente la idea de alguien que estaba por encima de, que estaba de pie. La imagen normalmente era de un pueblo sentado y alguien se pone de pie para guiar, para conducir. Esa es la idea de gobernar. Entonces, lo que Dios está comunicando por medio del apóstol Pablo es que los esposos, los varones, debemos ponernos en pie en nuestra casa para conducir, para guiar, para orientar a la familia. Ahora, aquí viene una pregunta. Cuando dice que gobierne bien su casa, ¿a quiénes y a cuántos debe gobernar? Primeramente, ¿a cuántos? Cuando dice que gobierne bien su casa. A todos los que estén en su casa. A todos los que estén en su casa. Ahora, ¿a quiénes? Debe comenzar por quién. Debe comenzar por su esposa. Por eso la instrucción de Pablo en Efesios a las casadas, ¿cuál es? A estar ¿qué? Sujetas. ¿Por qué? Porque hay un gobierno, porque hay una autoridad. Entendiendo que la palabra sujeción aquí no significa esclavitud, no significa servidumbre, nada de eso, sino la sujeción es sencillamente estar en obediencia a las determinaciones de su esposo, obviamente siempre estas no transgredan el plan de Dios, ¿verdad? Mientras no violente lo establecido por Dios. Ahora, esa sujeción, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es el resultado de ¿qué? De lo que hacen ellos, en este caso nosotros, por ellas, que es amar. Por eso, y vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres. Es mucho más fácil que la mujer se sujete a su marido si el marido primeramente ama. Y el ejemplo es Cristo y la iglesia. ¿Por qué nos sometemos a Cristo? Porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, realmente la responsabilidad de primaria, o la primera responsabilidad en casa, comienza por el varón, comienza por nosotros, porque debemos amar a nuestras esposas para que ellas a su vez se sujeten, ¿verdad? De esa manera el proceso es más viable y es mucho mejor, ¿verdad? Y no entramos en discusión de que no, es que es fácil sujetarse a Cristo, pero al marido no entramos en discusión, porque hay un amor previo a una sujeción, ¿verdad? Ahora, volvemos al gobierno. En el gobierno de la casa, ¿quiénes deben de sujetarse? Comenzando por la esposa, los hijos, y también la palabra casa, en el idioma, en el griego, implica a todas aquellas personas que dependan de ese gobierno. Puede ser la mamá de uno de los dos, la suegra, la tía, el tío, el primo, el sobrino, lo que sea. Es gobernar su casa. Por eso la palabra casa también implica que hay unos límites. Hay unos límites. Y en esos límites hay un gobierno, y ese gobierno debe ser respetado. Debe ser respetado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy en día en muchos hogares? Que lamentablemente ese principio de gobierno establecido por Dios ha sido completamente violado, quebrantado. Y vemos hijos gobernando las casas, hacen y deshacen. Vemos a veces esposas que no toman en cuenta el rol de sus esposos y también quebrantan la autoridad establecida.
¿Y qué decir si hay otros miembros de la familia dentro del hogar? ¿Verdad? Muchas veces la suegra maneja la familia, o la madre, ¿verdad? O los padres, no. El gobierno de una casa es autónomo. ¿Para quién? Para quien se le ha asignado esa tarea, que es el varón. Si eso lo entendiésemos muy bien, habría menos problemas hoy por hoy en las familias. Pero muchas veces los problemas en el hogar se dan porque los límites son violentados y la autoridad es menospreciada. La autoridad es menospreciada. Por eso, Pablo, consciente de esa situación, instruye a Timoteo y le dice, para poder ver, para poder postular, para poder mirar hombres que van a cuidar de la iglesia del Señor, lo primero que debemos observar es que sean buenos gobernantes de su casa, que gobiernen bien su casa. ¿Y qué significa la palabra gobernar? Significa dirigir, significa motivar, impulsar, conducir, corregir, todo lo que tenga que ver con mantener el orden en el hogar. El padre es el principal responsable, el varón. Obviamente, cuando hablamos del matrimonio, también es la responsabilidad de ambos, de velar por el buen funcionamiento de nuestros propios hogares. ¿Y los hijos qué deben hacer? Someterse a esa autoridad, a esa autoridad. Ahora bien, hablábamos en la hora del estudio sobre el gobierno, un gobierno autónomo, ¿verdad? Cuando se nombran ancianos en una congregación, los ancianos rigen únicamente a la congregación que los ha establecido como tal para ese servicio. No pueden ir a inmiscuirse en el gobierno y en las decisiones de otras congregaciones. Por ejemplo, si esta congregación tuviese ancianos, los ancianos de esta congregación no deben de abusar de su autoridad para ir a velar por las ovejas de las congregaciones aquí en Bogotá o en Colombia o en el mundo, porque únicamente son pastores y son responsables de la congregación que los ha levantado para esa responsabilidad. En el hogar es igual. Cuando un hijo o una hija salen ya a formar un hogar aparte, ese nuevo hogar tiene un nuevo gobierno. Tiene un nuevo gobierno. Los padres pueden aconsejar, los padres pueden ayudar, pueden dar su apreciación, pero la dirección de esa nueva casa ya es de aquellos que la han conformado, de aquellos que la han conformado. Entonces, cada uno, en este caso, quienes ya tenemos nuestro hogar, somos responsables del gobierno. Y de nosotros depende si ese gobierno se respeta o no. Se respeta o no. Ahora, continuamos con el texto porque fíjense el problema que ve Pablo, muy probable en el desarrollo del gobierno de la familia. Versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Que tenga a sus hijos en sujeción. Ahora, la palabra sujetar aquí no es la misma que se usa para las esposas en Efesios, sino la sujeción aquí es la misma palabra, pero que se usa en Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Entonces la sujeción es obediencia. Cuando dice que tenga hijos en sujeción, significa que tenga hijos en obediencia. Que tenga hijos en obediencia. ¿Cuándo se quebranta ese principio o de autoridad? Cuando el hijo desobedece, hace su propia voluntad, vive su propia vida estando en su propia casa,
ese padre no está gobernando bien. No está gobernando bien. Algo anda mal. Algo se salió de las manos. Y hay que buscar, hay que ver dónde se ha fallado para poder recobrar o restaurar el orden en el hogar. Cuando un hijo entra en disolución, según Tito, o entra en rebeldía o en desobediencia, es porque hay algo que no anda bien en el hogar. Hay algo que está fallando. ¿Y cuál es la responsabilidad del padre y también de la madre? Ver dónde está el error y trabajar en él. Trabajar. Si el error fue sencillamente concesiones o negociaciones que a veces se hacen y que no dan resultado, hay que acabar con él. Hay que acabar con él. Un hermano allá en Dominicana, en este viaje, me decía: ¿cómo le parece a usted, hermano, que mi hijo ya tiene 17 años, vive con nosotros, y él pidió en una ocasión que se le dé un poco más de libertad? Hablé con mi esposa y llegamos a un acuerdo. Vamos a darle una libertad. Él quería libertad, ¿para qué? Para estar con sus amigos. Ellos hicieron un negocio. ¿Cuál fue el negocio? No deben de llegar más de las 10 de la noche. Si llegan más de las 10, se acaba el negocio. Se acaba el negocio. ¿Qué hizo este muchacho? Llegó a las 10:05. ¿Cómo lo ve usted? Me pregunto. Porque algunos me han dicho que debo ser más flexible, pero yo tomé la decisión y se acabó, porque quebrantó la norma. Y le pregunto, ¿y los que dicen que usted debe ser más flexible, cuál es el argumento? No, el argumento es que a lo mejor tuvo problemas con el transporte, a lo mejor hubo un contratiempo en el camino y que es necesario ser flexible. Bueno, por ambos lados yo me estaba inclinando, ¿no?, en mi humana sabiduría. Pero después él agrega algo importante. Tengo un hijo que ya no está conmigo. Él hizo lo mismo. Tiene 19 años y ya no se queda en mi casa. ¿Por qué? Porque él quebrantó reglas y además me vio con la sorpresita de que ella tiene una muchacha embarazada. Por ser flexible, por ser condescendiente, por permitir negociaciones. Las negociaciones, yo digo que no está mal, pero siempre y cuando se cumplan y que no vayan contra la armonía de la casa y que no vayan a traer como resultado rebeldía, disolución y desobediencia. Como hablaba Ovidio hoy en el estudio, si yo le estoy dando libertad a mi hijo para que se vaya a drogar, eso es un mal gobierno. Ese es un mal gobierno. Porque le estoy permitiendo que él o que ella sea disoluta. Y esa responsabilidad no es culpa del muchacho o de la muchacha, es del padre, que da la autorización para hacerlo. Por eso, cuando se trata de gobernar, se trata de saber dirigir, de saber establecer normas. Y es donde, como padres, no sabemos muchas veces qué hacer. Porque, a decir verdad, nadie nació sabiendo cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre. Esto tenemos que aprenderlo en el propio ejercicio. Pero también tenemos otra herramienta, que es la palabra. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento de el sumo sacerdote Elí. Él era el sumo sacerdote, la persona
espiritualmente, a ver, Lina, por favor, la persona más importante espiritualmente del pueblo de Israel era el sumo sacerdote. Él era el encargado no solamente de la adoración, sino era el único que podía llegar a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y él tenía hijos. Pero mientras él adoraba a Dios, sus hijos afuera hacían y deshacían, fornicaban, vivían de una manera irreverente contra Dios y contra su propio pueblo. Y Dios, al ver esa actitud de estos muchachos y también de su propio padre, porque no hacía nada, Dios tomó una determinación. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Ahora desde el versículo 12 dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Fíjese, sobre su casa, donde él tenía que gobernar, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Fíjese, él sabía, aunque era un hombre de Dios, aunque era un hombre comprometido con la obra de Dios, él sabía en el fondo lo que hacían sus propios hijos. Y luego dice, por la iniquidad, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Cuál era el papel de Elí? ¿Cuál debió ser el papel de Elí? Si él sabía lo que sus hijos estaban haciendo, que eran cosas abominables, no solamente fornicaban, no solamente blasfemaban contra Dios, hacían muchas cosas en daño del pueblo. Si él sabía, Dios esperaba algo de él. ¿Qué era? Que los disciplinara, que los corrigiera, que los estorbara. Dice el texto ahí que los estorbara. O sea, hay que estorbar a nuestros hijos. Hay que estorbar, no hay que ser condescendiente. No hay que ser tan flexibles. Hay que estorbar. ¿Cuándo? Cuando sabemos que están por mal camino, obviamente. ¿Verdad? Si están andando por buen camino, yo sé que están en buen camino, tenemos que animarles. Tenemos que impulsarles. ¿Verdad? Palabras de aliento para que sigan adelante. Esa es la función de un padre o de los padres. Pero cuando sabemos que están mal, es evidente que están mal, tenemos que estorbar. ¿Qué significa estorbar? Literalmente en el hebreo es poner tropiezo. Poner tropiezo es ponerse en el medio, en el camino. En el camino. Tú no vas para allá, y punto. Eso es estorbar. Pero hoy por hoy, la nueva filosofía del hombre es: no debemos decirles nada. Mucho menos castigar, porque ahora, como hay demandas, y podemos ir hasta la cárcel si castigamos a un hijo y este llama a la policía. Entonces, ¿qué hacen los padres? Se abstienen y toleran. Y a veces hay padres que están sufriendo en silencio. Están sufriendo en silencio. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada contra su hijo y su hijo hace y deshace. Pero fíjense, Proverbios capítulo 1, versículo 8 al 10. Esto para
escuchen especialmente nuestros hijos. Proverbios capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice la palabra de la siguiente manera: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Cuál debe ser la tarea de un hijo? Oír la instrucción. La instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. En este contexto, la instrucción del padre y la dirección de la madre es: hijo, hija, si tus amigos te quieren influenciar hacia lo malo, no consientas, no escuches, apártate de ellos. Hijo, hija, si tus amigos tienen esa forma de hablar, tienen ese vocabulario, no consientas, no seas igual a ellos. Eso es instrucción, eso es dirección. ¿Y cuál es la responsabilidad de los hijos? Oír y no despreciar. Aunque a veces los hijos dicen: no, pero otra vez mamá con lo mismo, otra vez papá con lo mismo. Pues sí, hay que seguir. ¿Hasta qué? Hasta que la instrucción quede grabada, quede entendida. Porque ¿qué padre quiere lo malo para sus hijos? Ninguno. Yo no lo entendía hasta que no tuve hijos. Yo sabía al principio, pero yo no lo entendía hasta que tuve hijos. Y como padres queremos lo mejor para ellos. Y eso deben de saberlo nuestros hijos. Por eso la instrucción y la dirección. Y esto lo da ¿quién? El gobierno de la casa. No esperemos que nuestros hijos entiendan en la calle lo que deberían entender en la casa. No esperemos eso. Porque en la calle, ¿qué van a encontrar? Malos consejos, sabiduría humana, perdición. Eso es lo que van a encontrar afuera. Pero si queremos tener hijos o encaminados en el Señor, la instrucción es nuestra. Si no está, es porque no hemos gobernado bien. Y algo falla, y hay que buscar aquí. Y Proverbios 13:1. Proverbios 13:1 dice lo siguiente: el hijo sabio recibe el consejo del padre. Lo recibe. La palabra recibir ahí no significa solamente que lo oye, sino que lo apropia, lo recibe, lo hace suyo. Mas el burlador no escucha las reprensiones. O sea, ¿qué clase de hijos queremos tener? ¿Hijos sabios o hijos necios? ¿Queremos tener hijos que atienden la instrucción o hijos burladores de la dirección? ¿Qué clase de hijos queremos tener? ¿Verdad? Queremos hijos que atiendan, obedientes. Porque de esto va a depender el futuro de nuestra propia familia. A veces escuchamos a personas decir: no quiero que se repita lo mismo que viví yo, no quiero que se repita la misma historia con mi familia. Y es porque se han dado cuenta en algún momento que el gobierno que tuvieron en su casa no fue el mejor. Y por eso quieren que eso cambie, que esa situación se revierta. Bueno, nosotros queremos lo mejor también para nuestra familia. Y si eso implica hacer un cambio, ¿verdad? Crear una monarquía o una figura de gobierno, cuando gobierna una persona, una dictadura, pues hagámosla.
porque a veces la democracia no funciona. ¿Verdad? A veces no funciona. ¿Pero para qué? Para que podamos sentar principios, sentar bases. Por eso también, y con esto quiero concluir, hermanos, aunque el texto dice ahí que estén sujetos, ¿verdad? A sus... Dice que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Quería agregar el punto de la honestidad. La honestidad, la palabra honestidad aquí es diferente a como generalmente la entendemos. Honesto es aquella persona que no comete fraudes, ¿verdad? Que no engaña. Pero la palabra honestidad en el primer siglo, en el idioma original, se refiere con seriedad. La palabra honestidad aquí es seriedad. ¿Qué implica eso? Que gobernar la casa es un asunto de suma seriedad, suma responsabilidad. Y si esto lo transmitimos también a nuestros hijos, ellos van a entender cuando formen su propio hogar que es un asunto de suma seriedad. Esto no es un juego, ¿verdad? Que esto no es un juego, que cuando ha formado un hogar se trata de una responsabilidad. Pero quiero terminar con esto, hermanos. Gracias a Dios tenemos en la congregación otros recursos que nos ayudan para que nuestros hijos se formen. La primera formación viene en casa, pero también en la iglesia contamos, por ejemplo, con la reunión de los niños y con la clase de los jovencitos. Son instancias o recursos que debemos aprovechar. ¿Por qué? Porque quizá una palabra de la profesora de los niños o de los responsables de los jovencitos puede ser clave para cambiar la mentalidad de nuestros hijos en cuanto a su proceder. Porque ellos van y trabajan con la palabra. Entonces, traigamos a nuestros hijos a las clases, apoyemos y respaldemos las actividades que tengan, porque algo que aprendimos especialmente en la iglesia en Dominicana, los padres quieren que sus hijos, las amistades de sus hijos sean cristianos. ¿Para qué? Para que no sea un peso o una carga después andar lidiando con gente incrédula, que no conoce a Dios, que no ama a Dios, que no sirve a Dios. Entonces, si queremos que nuestros hijos tengan amistades cristianas, tenemos que tenerlos en la iglesia. Si queremos en el futuro que nuestros hijos se casen, también que lo hagan con cristianos. Pero hay que pasar con ellos tiempo acá también, y en las actividades. Entonces, hermanos, yo quiero animarles en esta hora a que gobernemos bien nuestra casa. Si hay que hacer cambios, hay que hacerlo, siempre guiados por la palabra. Y a los hijos, a estar sujetos, a obedecer la instrucción y someterse a Dios. Amén.